la probabilidad de que esa persona embarace, pues va a ser baja. Inclusive, ese espermatozoide tiene ya un cambio en su ADN por el consumo de sustancias psicoactivas. Entonces, ¿qué es importante saber? Que los métodos anticonceptivos no te producen esterilidad, ni malformaciones, ni abortos, ni siquiera la píldora del día después, ni la inyección. Es falso indicar que es que porque planifiqué, no usé, como usé tantos años el método anticonceptivo, 10 años, 15 años, entonces por eso soy estéril. Hay otras afectaciones a nivel de útero, ovario, hormonal, en las cuales te llevan a una situación de esterilidad, pero no es el anticonceptivo. No hay ningún estudio que soporte esa teoría. Inclusive, han hecho muchos estudios donde se ha identificado que hoy antes los Pregunto, métodos anticonceptivos, ya voy para allá, ya voy para allá, que hoy los métodos anticonceptivos son coayudantes para manejar patologías que las mujeres tienen. Entonces, por ejemplo, si yo tengo quistes en los ovarios, si yo tengo endometriosis, algunos principios activos me van a ayudar a controlar esa patología para que se libere el óvulo y pueda quedar en embarazo más fácilmente. Ahora sí, pregunta. Empecemos. ¿Quién alzó la manito? ¿Quién abrió el micrófono y me dijo pregunta? bueno, pregunto, Leonor. Hola, Leonor, ¿cómo estás? Buenos días. Buenos días, ¿cómo ha estado, doctora? Súper bien. Cuéntame qué pregunta A ver, tienes, mi querida Leonor. hay una de las preguntas es que, por ejemplo, usted dice que los anticonceptivos de por sí no hay mala formación. Ajá, Eh, malformaciones genéticas, sí, sí. malformaciones genéticas. Listo. Yo le hago una pregunta. ¿Por qué cuando han usado un anticonceptivo donde, ejemplo, la mujer utiliza el anillo, es que llamamos, ¿cierto? O le Anillo llama, bueno, vaginal. ajá, listo. Ella queda en embarazo y resulta que al nacer el niño nace con una mala formación y con el anillo en un lado de la cabeza. Entonces, eso es una mala formación, porque Ok, nació sin una oreja. Entonces, ok. hay cosas que manejan. Ahora, otra pregunta. Una persona que, bueno, tiene un solo ovario, eh, tiene un hijo, luego planifica y al tener el segundo hijo, no, el útero no le responde y el médico le dice perfectamente a la persona que se abortó fue porque ya había reducido total con con la planificación el de tener hijos. Entonces ahí, ¿cuál es la diferencia? Porque eso es lo que dice el médico. Entonces, ¿cuál Ajá. es la explicación? Listo, muy bien. Pero la señora sí fue mamá, ¿cierto? Tuvo un bebé y ya el segundo hijo fue el que no pudo tenerlo. Exacto, sí. Tuvo un Listo. bebé con el primer, es decir, tenía un ovario, Ajá. tuvo un Y, bebé y y el con un segundo, solo todo ovario tuvo su normal, bebé. sí, Ok. sí. Y ¿A qué edad ella tuvo su sigue primer bebé? a los 25 años, ¿Y el segundo a qué edad lo iba a tener? 10 años más tarde del primero. Listo, ya tienes tu respuesta. Ahí ya te diste una respuesta muy importante y es la edad. Una cosa es yo tener mis óvulos a mis 18 años, a mis 20 años, a mis 25 años, ¿sí? Y otra muy diferente es tenerlo 10 años después, ¿vale? Y sí, el médico te dijo, la calidad de los óvulos no son la misma en el sentido de que si la paciente no tuvo una buena alimentación, no tuvo un buen estilo de vida, no hizo ejercicios, obviamente los óvulos no van a ser iguales. Por eso hay una edad específica o maravillosa para embarazarnos. Cuando las mujeres seguimos creciendo, ¿sí? Los óvulos van envejeciendo igual que uno y la calidad de los óvulos no van a ser las mismas, ¿bien? Por eso es muy importante saber que si yo ya tengo más de 35 años y quiero tener una descendencia familiar, después de los 35 años se considera un embarazo de alto riesgo obstétrico porque las mujeres ya tenemos un cambio total en nuestra fisiología y nuestra anatomía. Entonces, ojo, ahí no es por el método anticonceptivo, ahí es por su proceso fisiológico de envejecimiento. ¿Ella puede quedar en embarazo y tener un bebé muy sano? Claro que sí, pero con un acompañamiento apropiado, que es donde muchas veces fallamos, porque hay que hacer una consulta preconcepcional. Y es decir, listo.
ya tengo 35 años, 38 años, me quiero embarazar de mi segundo hijo, voy a hacer una consulta preconcepcional porque soy consciente que mi edad influye en mi óvulo, ¿sí? Entonces voy, consulto de un profesional y empiezo con ácido fólico, empiezo con calcio, con omega y con todos los micronutrientes que yo como mujer necesito y mi futuro bebé. Y sé que debo de anular el consumo de alcohol, mejorar el consumo de proteínas, verduras y demás, ¿sí? Debo de tener un estilo de vida más sano, ¿sí? Sin menos situaciones de riesgo, ¿vale? Y tener una estabilidad a nivel emocional. ¿Eso es fácil lograrlo hoy en día? No, pero es lo que debemos de hacer para tener ese segundo bebé sano. Hoy hay mujeres que se embarazan, o esto es estadística, después su segundo bebé hasta los 45 años o 50 años, según el dato. ¿Sí? Yo tengo mujeres de 55 años embarazadas, creyendo que ya llegaron a su menopausia y resulta que no. Ningún menopausia, era un embarazo y hoy han tenido hijos supremamente sanos, pero deben de tener una condición de hábito y estilo de vida para que ese bebé a esas edades salga sano. Con relación a la formación del feto con el anillo vaginal, es muy importante saber que cuando el bebé se une con el espermatozoide, ¿sí? Y hay fecundación en el útero, la membrana que es todo el tejido endometrial, ¿sí? Que es el endometrio, ¿sí? Se cubre al bebé. O sea que cuando uno dice, no es que la T nació, o sea, como que la T la tiene el niño en la mano, hay que ver si eso verdaderamente sucedió, porque hasta ahora no hay registros de personas que nazcan con estas condiciones, porque cuando el bebé, o sea, cuando ya se sale positivo, la gonotropina, que es la hormona que se activa, se le quita inmediatamente el método anticonceptivo a la persona. ¿Sí? Entonces se quita el método y la mujer sigue con su método anticonceptivo común y corriente. ¿Qué pasa con esa tela que es la menstruación? Esa tela cubre el bebé y lo protege inclusive de cosas tan pequeñas como el VIH. ¿Cómo así? Así es. Si yo tengo VIH, mi bebé hoy puede nacer sin VIH, pero debo de tener dos condiciones. Uno, que mi bebé nazca por cesárea y no por canal vaginal. Y dos, que no le pueda dar leche materna, porque si le doy leche materna, mi bebé puede contagiarse por medio de las células de la lactancia de VIH. Entonces, sí es muy importante identificar la condición clara, porque lo más probable es que no haya sido ni el dispositivo ni el anillo vaginal, sino una condición específica del proceso de la genética o el feto o el desarrollo del bebé. ¿Listo? Ahí resolvimos dos preguntas súper interesantes y es muy importante invitarlas a algo. Cuando yo hago una planificación familiar y yo decido tener una descendencia familiar, debo de hacer una consulta preconcepcional. Y esa consulta es gratuita en todas las instituciones prestadoras de servicio. En Colombia no se usa, ¿sí? Uno de los países a nivel Latinoamérica que hace menos consulta preconcepcional es Colombia. En Colombia se hace la consulta preconcepcional cuando se intenta y no cuaja. Entonces ahí sí consultamos porque ahí sí decimos, uy, estamos estériles, algo pasó. Y recuerden que el 50% del embarazo es de nosotras, pero el otro 50% es del hombre. Entonces sí es muy importante que los dos reciban un acompañamiento para tener una buena consulta y que ese futuro bebé y esa planificación sea de manera apropiada y apta. ¿Por qué? Porque hoy creemos que toda esa responsabilidad cae en nosotros. Y como les dije ahorita, si una persona consume alcohol o una sustancia psicoactiva y no tiene buenos hábitos, esos espermatozoides no sirven, están haraganes, no van a fecundar. Entonces sí es muy importante ver que la otra persona también esté sana y esté en sintonía para generar esa planificación. Esa planificación que, ojo, debemos de tener en cuenta los hábitos, debemos de tener en cuenta nuestra historia clínica. ¿Por qué? Resulta que por eso es tan importante hacerse una consulta preconcepcional. Porque cuando yo voy y digo, hey, yo quiero iniciar dejar mi método para iniciar una vida sexual activa. Usted va y consulta.
Y cuando dice eso, inmediatamente le deben de mandar muchos exámenes para ver si usted tiene gonorrea, VIH, sífilis, herpes, tricomoniasis, cualquier infección que puede inclusive, eso sí, generar complicaciones en la formación del feto. Por ejemplo, sífilis. La sífilis es una infección de transmisión sexual que cuando las mujeres las padecen durante su proceso de gestación, los bebés nacen con malformaciones genéticas. Los bebés pueden nacer sin ojos, sin oídos, sin el desarrollo completo de su cerebro o con complicaciones a nivel de algo que se llama diente o situación en sierra, ¿sí? Que es cuando tiene una especificidad en su parte bucal. Entonces, es muy importante saber que esas consultas preconcepcionales debemos de hacerlas siempre, ¿vale? Tengo dos manitos levantadas, pero voy a dar Y continuidad hay unas a preguntas en el chat. Ah, ya. Ok, listo, listo, listo. Vamos a resolver, ¿cuál resolvemos? ¿La del chat? Dame una del chat y ya dejamos esas dos para ir avanzando un poco durante la conferencia. ¿Cuál tenemos en el Listo. chat? Una Dice, pregunta del chat. la primera dice, buen día, ¿cada cuánto debo ir a control si planifico con implante subdérmico? ¡Ay, qué buena pregunta! Me encanta. Muy bien. Y es muy importante saber que todos los métodos anticonceptivos deben de tener un control, ¿sí? ¿Por qué? Porque es como si yo fuera hipertensa, un ejemplo, y yo estoy tomando antihipertensivos. Yo cada tiempo, X, Y tiempo, debo de ir a consulta para saber si el antihipertensivo está funcionando, si estoy controlando los niveles de la presión arterial, si ese antihipertensivo no ha generado daño a nivel renal. O sea, debo de hacer mis controles, ¿bien? Y yo estoy planificando porque estoy dentro de mi proceso de planificación. Esto se hace según la 3280, que es la norma que hoy tenemos. El implante subdérmico se le hace el primer seguimiento a la semana de haberse colocado, ¿sí? De ahí al mes, de ahí a los 3 meses, y de ahí para allá, cada 6 meses hasta que se termine su fecha del implante. Y ojo, porque hay algo muy importante que dentro de esta conferencia está y es los signos de urgencia, o sea, como así. Si yo tengo una hemorragia con un implante subdérmico, yo debo consultar. No es normal, ¿sí? Que yo tenga sangrados mayores de 7 días, ¿sí? Ojo, y estoy hablando de hemorragia. ¿Qué es normal? Que cuando yo empiece a planificar, como es una hormona, mi cuerpo reaccione a esa hormona, ¿sí? Ojo, y aquí quiero que entendamos un poquito la ciencia. Los métodos anticonceptivos hormonales se hacen de las hormonas de la mujer, el estrógeno y la progesterona, ¿sí? El estrógeno es una hormona que tenemos 3 tipos de estrógeno en nuestro cuerpo, pero el estriol que producimos en el útero es una hormona importantísima en nosotras, que ayuda desde el líbido hasta la lubricación, hasta la formación del bebé, mejor dicho, miles de cosas. Ese estrógeno hoy se hace sintéticamente en laboratorios, ¿vale? Y son estrógenos bioidénticos a los que nosotros producimos. No son iguales, porque para producir un estriol, ¿sí? Sintéticamente hablando, igualito al de la mujer, hay que sacar como 15 úteros, ¿bien? Entonces, ¿qué es importante saber? Que ese estriol, ese estrógeno que nosotros tenemos, lo vamos a tener, ¿sí? Con nuestro método anticonceptivo. Pero, ojo, también debe tener una progesterona. La progesterona es otra hormona que nosotros las mujeres la tenemos y es la hormona post-embarazo. Es una hormona muy importante, ¿sí? La progesterona y el estrógeno se hacen de manera sintética. ¿Y cómo funcionan los métodos anticonceptivos? Yo me inyecté, yo me puse un implante, yo me estoy tomando píldoras anticonceptivas. ¿Ellas cómo funcionan? Ellas van a torrente sanguíneo, ¿sí? Van a una parte de nuestro cerebro que se llama hipófisis hipotálamo, produce un bloqueo, una contracción negativa, así se llama, para que el óvulo no salga de nuestros ovarios y no haya baby shower. Además, aumenta el moco cervical para que el amigo espermatozoide le cueste llegar, o sea, prácticamente no llega. Y no obstante, algunos métodos anticonceptivos, después de mucho tiempo de uso, disminuyen el tejido endometrial. ¿Por qué disminuye la menstruación y por qué cuando yo planifico no me llega tanto la menstruación? Porque resulta que esa telita que está en el útero es la camita, como para que me entiendan, es la cobijita, ¿sí? Es la cobija que
arrulla el óvulo y el espermatozoide y hace que esa persona fecunde a su bebé. Listo, y protege a ese bebé. Pero si no se utiliza, si no hubo fecundación, obviamente se deprime y sale la menstruación. Pero ojo, cuando yo tengo un implante subdérmico, por ejemplo, o cuando yo estoy planificando con inyección o con píldoras ya por mucho tiempo, habitualmente la menstruación no llega. Y no llega no porque me estoy pudriendo por dentro porque tengo un tumor, ¿sí? Que esas, tenemos un micrófono abierto, se escuchan unos perritos y creo que una gallinita por allá. Entonces, para que estemos pendientes de los micrófonos. Entonces, súper importante, cuando yo estoy planificando, ¿sí? Y no me llega la menstruación, es porque se está induciendo para que no haya implantación. Pero cuando yo no estoy planificando y a mí no me llega la menstruación o tengo menstruaciones por más de 7 días, son dolorosas, con hemorragia, para mañana estar de la consulta, porque algo te está pasando y tu cuerpo te está hablando y te está diciendo, ve, mira, consulta, que algo te pasa. Importante con relación al implante subdérmico. Recuerden, los controles se hacen dependiendo de la institución prestadora de servicio. Pero hoy la 3280 nos dice que se deben de hacer a la semana, al mes, a los 3 meses y ahí para allá una vez cada 6 meses hasta que se termine la molécula, o sea, la fecha de tener esa molécula en sangre. Esa molécula no va a durar toda la vida. Y ojo con algo, porque si ese implante usted se lo colocó y le dijeron, hola, buenos días, Zúñiga, Hermalina, ¿cómo estás? ¿Tienes el micrófono abierto? Listo, creo que ya lo silencio. Muchas gracias. Entonces, importante saber que si yo como mujer no planifico y tengo estas situaciones, debo de consultar inmediatamente a un profesional. Pero si yo estoy planificando y a mí mi menstruación me llega 2 días, mancha café, ¿sí? Eso es normal. O en su defecto, solo estoy utilizando progesterona y no me llega la menstruación, por ejemplo, como es mi caso, que yo ya llevo 3 años sin menstruación. ¿Y por qué llevo 3 años sin menstruación? Porque yo tengo una condición médica, ¿sí? Entonces, es importante saber que cada una de las personas que estamos aquí, las 150 personas que estamos conectadas, somos totalmente diferentes. Y es importante saber, dependiendo de cada una de nosotras, cuál sería la mejor opción. Bueno, sé que hay otras 2 preguntas, por acá tengo una manito levantada, no se me vaya. Aquí vamos a responderle su pregunta al final de esta conferencia y tenemos otra pregunta en el chat. Entonces, vamos a adelantarnos un poquito. Las píldoras anticonceptivas. Las píldoras anticonceptivas son muy buen método, pero fallan cuando olvidamos utilizarlas de manera apropiada. Por eso yo siempre les digo, utilicemos la tecnología, pongamos una alarma, ojalá sea de un niñito llorando para que no se te olvide utilizar tus píldoras, aplicarte tu inyección, hacer tus controles, ¿sí? Porque es muy importante saber si ese método tuve o no una buena aceptación, una buena adherencia. Y ojo, cada vez que yo planifique, cambie de método anticonceptivo, primero debo usar condón, ¿sí? Ese cuento de que, ay, me pasé de implante a inyección, me pasé de inyección a DIU, me pasé de DIU a píldoras. Siempre en el cambio debo de cuidarme. Ojalá fuera siempre. Porque recuerde que un método anticonceptivo no evita una infección de transmisión sexual, solo evita un embarazo. Solo hace que tu planificación familiar sea acorde con tu propósito de vida. Bien, los píldoras anticonceptivas sirven para muchas cosas, para el manejo del acné hormonal, para el manejo de la dismenorrea, que son cólicos demasiado fuertes, ayuda inclusive con la parte de los cólicos y el acné, también ayuda a la mastalgia, a los cambios de ánimo, inclusive muchas mujeres cuando tienen retención de líquidos utilizan métodos anticonceptivos derivados de algo que se llama espironolactona para eliminar esos líquidos que habitualmente se retienen. Súper importante. Hoy muchas mujeres planifican no porque tienen una vida sexual, sino por desórdenes hormonales y eso quiero que tenga hoy una claridad. Bien. Los métodos anticonceptivos orales solo sirven para planificar, ya aprendimos que es falso,
que no hay un método anticonceptivo hormonal que no influya en su belleza, en su salud y en su bienestar. Anticonceptivo oral, los orales, ¿listo? ¿Por qué los orales sí y el implante no? Porque los orales tienen diferentes moléculas y dosificaciones específicas para cada día. Y eso hace que controle otro tipo de situaciones versus los métodos que son de más tiempo. Bien, los métodos anticonceptivos causan aumento de peso. Falso, ¿listo? Menos los orales. Inclusive los orales pueden ayudarte a controlar las ganas de comer mucho y te pueden ayudar a eliminar los líquidos. ¿Qué pasa con el implante? El implante subdérmico no es que suba de peso, no es que yo te ponga un implante subdérmico y me vas a subir 5 kilos así de la nada. No, recuerde, lo que sube de peso es usted, no el implante. ¿Y por qué subimos de peso? Cuando vienen a control conmigo, siempre les pregunto, venga, ¿usted hace ejercicio? No, señor. Ok. ¿Usted está comiendo bien? No, señor. ¿Come salchipapa, hamburguesa, empanada y buñuelo? Sí, señor. Entonces, ¿cómo vamos a estar? ¿Bien? O no quiere decir que no tengan situaciones donde sí se dé una situación de subida de peso solo de caderas hacia abajo. O sea, se genera una retención de líquidos. Cuando las pacientes empiezan a tener esta situación, sí es muy importante que lleguen a control y ver si es por el implante subdérmico, porque en algunos casos, algunos reportados, se ha identificado que es por retención de líquidos. Y quizás cuando se colocó el implante no se identificó esta situación que tenía de salud la paciente. Entonces se identifica, se controla y sigue con el implante si es necesario, si no se cambia de método si se ve necesario. Todo depende. Por eso es tan importante los controles. Son tan, mejor dicho, apropiados esos controles. Bien, los métodos anticonceptivos orales aumentan el riesgo de sufrir cáncer. Eso es falso. Y eso es un mito que hoy inclusive lo he escuchado de redes sociales. Los métodos anticonceptivos no te producen cáncer porque recuerda que son las hormonas sintéticas que nosotras mismas producimos. Lo importante es que cuando nosotras planificamos y tenemos cáncer, no podemos planificar con cualquier anticonceptivo, porque recuerda que el cáncer es una duplicación de células anormales y cuando se le inducen hormonas puede inclusive crecer más. Pero no es que por tener un método me va a generar un cáncer. Eso es un mito que también hemos creado eh, dentro de la historia, ¿vale? Ahora hablemos un poco de otros métodos anticonceptivos como los inyectables. Los métodos anticonceptivos inyectables trimestrales, que son los de cada 90 días, ¿se pueden usar en cualquier persona? No. Recuerden, se los dije desde el inicio. Todos los métodos anticonceptivos se utilizan dependiendo del peso, la talla y los antecedentes familiares. Si yo tuve una mala alimentación en los primeros 15 años de mi vida, una trimestral no sería lo más apropiado. Si yo en estos momentos estoy pasando por una situación de salud como osteoporosis, problemas articulares, disminución de absorción del calcio que se llama disminución mineral ósea, la trimestral no sería una excelente opción. Deberíamos de usar otros anticonceptivos que ayuden a esa situación de salud que tenga la paciente. Ojo, y cuando digo ayude, no quiere decir que sea el tratamiento, solo que es que no vaya a influir en su enfermedad de base. ¿Los métodos anticonceptivos inyectables se pueden usar en cualquier edad? Sí. Ojo, los métodos anticonceptivos se pueden utilizar en cualquier edad, sea menor de 18 años o mayor de 18 años hasta que llegue a la menopausia, y una menopausia certera. Y para identificar una menopausia certera, que es algo que nos va a dar a todas las mujeres que estamos aquí en algún momento de la vida, porque si no, pues estaríamos prácticamente en una situación de crisis, ¿sí? Es importante saber cuando llegas a menopausia y ya tengo la certeza que estoy en menopausia, ¿y qué quiere decir la menopausia? Que ya no se va a generar la producción de óvulos, que hay un cambio total en mí a nivel físico, a nivel emocional, a nivel del entorno. Entonces sí es muy importante entender, que eso lo podemos hablar más adelante, cómo es el cambio de una persona con menopausia, que es un cambio total a nivel anémico, a nivel de inclusive lubricación en la cavidad genital.
cambian muchísimas cosas. Entonces es muy importante entender que cuando yo soy una mujer con menopausia, cuando tengo una leutinisa antifolicular estimulante baja, y esos son exámenes específicos que se hacen, no solamente con la ausencia de la menstruación por todo un año, sino que hay exámenes que acompañan esa, esa determinación de que mi paciente está con menopausia. ¿Pueden interrumpir la menstruación los inyectables? Sí. Muchas mujeres cuando planificamos por 6 meses, por un año, 2 años, 3 años, vamos a ver cambios en nuestro patrón de la menstruación con las inyecciones y van a disminuir la cantidad de sangrados que podemos llegar a tener. Inclusive, ya hay muchas mujeres que me refieren, no, venga, es que a mí solamente me está llegando una manchita café como una telita ahí toda rara. Esa es tu menstruación. Está controlando el crecimiento del tejido endometrial porque recuerde la importancia de cómo funcionan los métodos anticonceptivos. Bueno, ahora bien, hablemos un poquito de los métodos LARS. Los métodos LARS son los métodos de larga duración. Son ideales para jóvenes y adolescentes. Son ideales para las mujeres que empiezan a tener vida sexual a temprana edad. ¿Por qué? Porque te van a tener protegida durante mucho tiempo y no obstante tienen una muy alta eficacia. Los métodos de larga duración, como el implante subdérmico y el dispositivo intrauterino, son métodos que, uno, retornan la fertilidad rápido. Y aquí les quería hacer una aclaración ahorita que me preguntaron lo del seguimiento. Y es que si usted tiene un implante que dura 3 años, 5 años o 4 años, dura solo eso. No es que porque lo tengo ahí va a seguir sirviendo, no. Ahí conozco al implante Cristian, al implante Alejandra, al implante Sofía, a todos los bebés nacidos post implante porque ya la hormona caducó. Entonces creemos que por tener el implante ahí eso sigue sirviendo y eso es falso, ya la molécula no hay, ya se acabó, ya hay baby shower. Entonces sí es muy importante saber que como mujeres podemos quitarnos un implante y colocarnos un otro siempre y cuando hemos tenido una buena adherencia al implante subdérmico. Bien. Dos, requiere proveedor o persona capacitada para su colocación y su retiro. Tercero, la usuaria no debe hacer nada durante su uso en relación a tener conciencia de que no vamos a tener un embarazo porque es el más efectivo, tiene una eficacia del 99.95%, ¿sí? Pero no hace nada en el sentido de que no me lo debo aplicar, no debo de utilizar píldoras todos los días, o sea, no debo hacer nada con relación a que lo puedo usar y no debo recordar, a excepción de, venga, hago los controles, que debo de tomarlo diario o que me lo voy a aplicar mensualmente. ¿Listo? Súper importante. El implante subdérmico tiene una eficacia del 99.95%. O sea, no hay nada más seguro que un implante subdérmico. Si nació con un implante subdérmico de verdad, es porque debería estar en este universo, ¿vale? Pero ¿qué pasa? Muchas personas han referido que han quedado en embarazo con el implante. ¿Por qué? Resulta que las mujeres podemos quedar en embarazo con cualquier método anticonceptivo, no solo con el implante, con cualquier método cuando tenemos medicamentos que disminuyen la eficacia anticonceptiva. ¿Cómo así? Pues resulta que si yo estoy planificando y me dio una infección urinaria severa. Me voy para la clínica. Me mandaron antibióticos de amplio espectro. El antibiótico de amplio espectro que me mandan disminuye la eficacia anticonceptiva. Y si yo salí de la consulta, me mandaron mi antibiótico y no tengo claridad de que debo utilizar condón después del tratamiento con antibiótico, ay, baby shower, puedo quedar en embarazo utilizando un método anticonceptivo, ¿bien? O, por ejemplo, los anticonvulsivantes o inclusive hierbas naturales como la hierba de San Juan. Estos son medicamentos que disminuyen el método anticonceptivo y pueden quedar en embarazo utilizando cualquier anticonceptivo, no solo el implante, sino cualquiera. Otra cosa que influye es que muchas veces nos hacemos una prueba de embarazo antes de colocarnos el implante o cualquier método anticonceptivo y la prueba salió negativa. Pues resulta que esa prueba sale positiva cuando hay una hormona que se activa que se llama gonadotropina. La gonadotropina sale positiva después de 15 o 20 días de haber tenido la relación sexual. O sea, no es de que hoy yo tuve una relación sexual y ya hoy yo quedé en embarazo y mañana me va a salir positiva la prueba. No, la gonadotropina no se activa así.
Se activa después de 15 días, más o menos 2 semanas o 3 semanas después del acto sexual. Entonces, si usted dice, no, venga, voy a ir, tuve una relación sexual anoche y voy a ir a mi EPS a ponerme el implante mañana, quizás usted se ponga el implante, 3 doritos después, en su consulta de 3 meses, se da cuenta que está en embarazo. Eso puede pasar. Y es por lo que les explico de la hormona que es la gonadotropina. ¿Listo? Muy bien, creo que por ahí abrieron un micrófono. Por favor, estén muy atentos de su micrófono, porque aquí hay, gracias, hay situaciones con el sonido. Bueno, creo que ya. Súper importante los métodos LAR. Los métodos LAR está el dispositivo intrauterino de cobre y el dispositivo intrauterino hormonal. Y uno dice, ¿cuál de los dos escojo? ¿El de cobre o hormonal? Depende. Si usted es una mujer que tiene una infección de transmisión sexual o sufre síndrome de flujos vaginales, ninguno de los dos se puede colocar, por ejemplo. ¿Listo? Su cuerpo no lo va a tolerar, le va a dar EPI, que es enfermedad pélvica inflamatoria, y lo más probable es que usted termine con una situación de rechazo al implante. ¿Bien? Ah, no, es que yo me quiero poner el late de cobre que no tiene hormonas. Ah, listo, perfecto. Pero si usted tiene un cuello eh, que no está posicionado en la manera apropiada, pues quiere decir que no se puede colocar el dispositivo y hay que utilizar otro método anticonceptivo. Como les indico, todo depende de cada una de nosotras. Mitos con relación a los dispositivos. El implante sube de peso, ya sabemos que es con relación a nuestro estilo de vida. O si subimos de peso, es localizado en miembros inferiores por retención de líquido. El dispositivo intrauterino solo se coloca en mujeres que ya han tenido hijos. Falso. Eso es mito. Una mujer a temprana edad puede utilizar el dispositivo intrauterino, se genera una dilatación del cuello y se coloca, ¿vale? Pero recuerden que hay que acudir a un profesional para saber si eres apta o no para usarlo. Puede tener cambios en su ciclo menstrual, por supuesto. Estos métodos, como son métodos de larga duración, pueden generar un cambio en el patrón de la menstruación. ¿Qué cambios? Amenorrea, no te llega la menstruación. Spotting, llega y se va, llega y se va. O metrorragias, que es que llega y no para. Cuando llega y no para, debo de controlar ese tejido endometrial con métodos anticonceptivos orales por 3 meses o 6 meses. Si ya definitivamente no se controló, ahí en ese momento sí debo de utilizar otro método anticonceptivo, retirar el implante porque no tuve una buena adherencia al método. Y ojo, que las acciones del presente no interfieran en su futuro. Recuerden que estamos hablando de la importancia de planificar, pero durante una planificación a uno se le puede quemar un arroz, por ejemplo, si estamos hablando de la planificación del almuerzo. O en su defecto, puede ser que querías bajar 5 kilos, pero se aumentaron 5, cosas que pasan. Y para ello, hay situaciones donde también podemos tener en salud sexual emergencias. ¿Qué es una emergencia? Que se rompa el condón, que el preservativo quede adentro o en su defecto que pues me ganó mis hormonas, esta seducción y este placer y no usé preservativo. Y ahí puedo utilizar una píldora del día después. Recuerden que las píldoras del día después se pueden utilizar cuanta emergencia haya. Podemos tomarnos todas las que queramos, pero de ahí a que sean efectivas, solo las primeras 3. La primera píldora de emergencia tiene una eficacia del 99,6%, la segunda el 80% y la tercera el 70%. Entre más píldoras de emergencia te tomes, menos efectivas son. Ellas no producen esterilidad, ni malformaciones, ni abortos. Lo que producen son desórdenes hormonales, como que te llega la menstruación y no para, o en su defecto tú estás pidiéndole al universo para que llegue y no llega. Si 7 veces se te rompe el condón, recuerda cambiar de marca, pero también utilizar las píldoras de emergencia que pueden evitar que tú quedes en embarazo en una planeación que no la tienes, ¿bien? Que no estaba dentro de tu proceso, que no estaba dentro de tu planificación. Recuerden que también la T de cobre sirve como método de emergencia y se utiliza habitualmente cuando las mujeres llegan después de 72 horas de urgencia y han sido víctimas de abuso sexual. Recuerden que las píldoras del día después también hacen parte del plan de beneficios de salud y son gratuitas en nuestra institución prestadora de servicio, pero no vivamos en emergencia.
hoy el método más comprado en Colombia debería ser los condones, y más con esta situación endémica de VIH. Pero esto es falso. El método más vendido en Colombia son las píldoras del día después. Para ir finalizando con este espacio, no olviden la importancia del preservativo. Es lo único que nos protege de una infección de transmisión sexual. Sin sombrero no hay vaquero, siempre doble protección. Y es un condón para evitar ITS y un método anticonceptivo para evitar infecciones de transmisión sexual. Podemos volvernos a ver y tener un taller creativo de condomanía donde hablaremos solo del preservativo, cómo se usa y, aunque ustedes no lo crean, es importante saber quién lo quita. Mucha gente no sabe quién quita el condón, porque el condón viene por tres, o cómo tener prácticas sexuales orales para evitar una infección de transmisión sexual. Los métodos naturales, ya los hablamos del inicio. Recuerden que así nacemos la mayoría de nosotros. El método del ritmo, el venga lo echo afuera, el salte de orina, el moco cervical, pues no tiene muy buena eficacia. Y hoy podemos tener situaciones de cambio de planificación en nuestra vida por este tipo de situaciones. Los métodos definitivos son los métodos quirúrgicos y todas las mujeres y hombres, seres humanos, a partir de los 18 años, podemos hacer estos tipos de procedimientos totalmente gratis en nuestra institución prestadora de servicio. Pero recuerden que la recanalización no te la cubre la EPS. Por ende, es una decisión que debemos de pensar 1000 veces y una vez más si queremos o no hacernos este procedimiento. No me deja impotente, no me disminuye mi deseo ni mi placer sexual, eso es totalmente falso, ¿sí? El retorno el acto sexual es muy rápido, después de 72 horas ya la persona puede tener su práctica sexual si se siente a gusto haciéndolo, ¿sí? Y si no presenta ningún tipo de sintomatología postquirúrgica. Bueno, y para terminar y ya resolver las preguntas, vamos a aclarar conceptos. ¿En qué momento inicio mi método anticonceptivo? Cuando tenga la certeza de no tener un embarazo. Cuando esa prueba de embarazo salió negativa y además de eso, en la institución prestadora de servicio me hicieron 6 preguntas para ver si yo tengo el riesgo de embarazo. Ay, no, resulta que me hicieron las 6 preguntas. Además de me hicieron la parte de todo el estudio para saber si estoy embarazada, pero no estoy embarazada, salió negativo. Y me pusieron el implante o me pusieron el anillo vaginal. ¿Qué hacemos? No, pues es sencillo, usted viene a su control. 3 doritos después estaba en embarazo. ¿Qué se hace? Se le pregunta a la mujer, ¿quieres continuar con tu proceso gestacional? Si tu respuesta es sí, se retira el implante y continúas con tu proceso gestacional. Si tu respuesta es no, ¿sí? Se hace una interrupción voluntaria del embarazo y continúas con el método, porque recuerda que el método no falló, solo que antes de que empezaras el método ya estabas en embarazo. Ningún método anticonceptivo produce problemas teratogénicos o malformaciones. Esos son mitos que hemos creado durante el proceso. Es muy importante saber qué otras condiciones físicas y fisiológicas tiene el bebé para que hayan tenido este proceso o esta situación de salud. ¿Listo? Todos los métodos anticonceptivos tienen efectos secundarios. Es muy importante saber que los primeros 3 a 6 meses de adaptación voy a tener cambios, pueden ser físicos o emocionales, ¿sí? Porque recuerden, si solo cuando cae, así no planificamos levemente los métodos anticonceptivos, nos dan todo lo que nos dan y todo lo que hablamos durante esta conferencia, que era irritabilidad, mal genio y demás. Ahora imagínense, ¿sí? Cuando nos formulamos de manera inapropiada o cuando utilizamos la cantidad de hormona que no es necesaria para nuestro cuerpo. Por eso no hagamos lo que decidió la madrina. Recuerden que cada método es individual para cada una de nosotras. ¿Por cuánto tiempo debo de usar un método de barrera? Siempre. Se los dije desde el inicio, caras vemos, pene y vaginas no sabemos. Y la única certeza de la vida sexual que uno tiene es la de uno y no la de los demás. Las mujeres podemos quedar en embarazo por medicamentos como antibióticos, ¿sí? Por abandono de método anticonceptivo, porque resulta que yo pensaba que eso iba a durar toda la vida en mi cuerpo y ya se venció, pues también puedo quedar en embarazo por esa razón o por algún tipo de hierbas naturales como la hierba de Saguá. Intercambiabilidad. Siempre que ustedes cambien de método anticonceptivo, siempre que lo abandonen más de 72 horas, hay un riesgo de quedar en embarazo. Se libera el óvulo y puede haber un riesgo de baby shower.
para ir finalizando, vamos a darle un espacio a los famosos TikTokers, donde hoy nos habla de la importancia del condón. No se escucha. No se escucha, jefe. No por se si algo. escuchó. Ah, no, ya mismo. Espérenme un segundo porque ese TikTok lo vamos a escuchar. Denme un segundo porque yo creo que cuando compartí no le di la sección del audio. Listo, creo que ahí ya. ¿Mi jefe me confirma? Mamá, voy a ir a casa de mi novia. ¿Sí? ¿Ya Sí, se sí se escucha? escucha. Ah, bueno, perfecto. Sí, Voy a jefe. ponerlo grande y vamos a escucharlo. Es muy bueno, la verdad. Ay, denme un segundo, qué pena, fallas aquí técnicas. No me deja ponerlo como presentación. Espérenme un momento. Bueno. Ay, Dios. Tengo una falla, no me quiere programar, no me quiere ver, pero bueno, el TikTok habla de que Sí. el niño le dice a la mamá, mamá, voy a salir. Y la mamá le dice, hey, tienes 15, No, déjelo ver aquí que es usa pequeño. condón. Ah, ok, lo que pasa es que mira, quedó como una bolita pensando. Y es porque algo pasó dentro de la presentación, no sé, dime un segundo, yo la cierro. No, es que ya no me deja ni cerrarla. Ya. No sé qué le pasó. Falló algo dentro de la presentación. No, me dice que hay una falla, pero bueno, en conclusión, lo que quería hacer, creo que ya. Sí, ya, denme un momentico. Sí, es que no hay nada como verlo y reírse un rato. Denme un segundo. Por favor, mientras solucionamos el tema técnico, les agradezco muchísimo a todos y a todas las personas que están conectadas, que por favor no podamos registrar la asistencia. En el link está dispuesto en el chat. Por favor, nuevamente lo estoy colocando en este momento para poder compartir las diferentes memorias a todos y todas las personas que están aquí acompañándonos. Muchísimas gracias. Qué pena, Fer. No, tranquila. Jefe, ¿me confirma si ya lo ven en pantalla? Sí, estamos viendo la pantalla, Fer. ¿Y lo escuchan? Mamá, voy a ir a... Sí, señora. Listo, perfecto. Bueno, ahí va. Mamá, voy a ir a casa de mi novia. Usen protección. Mamá, tengo 15 y yo tengo 30. Muy bien, todo tiene sentido, ¿verdad? Es muy importante siempre hacer que los preservativos sean parte de la canasta familiar, ¿sí? Hoy todos los seres humanos podemos gozar de una vida sexual maravillosa, sin tabú, sin riesgo, sin violencia, ¿sí? Pero dentro de la planeación que tenemos. Y si hay por ahí algo que pasa, no olviden siempre utilizar el preservativo. Son nuestros derechos, pero también nuestra responsabilidad tener esa planeación en nuestra vida, en nuestro futuro. Nuevamente agradecerles este espacio a Secretaría de Salud de Cauca por permitirme estar con ustedes en este espacio, en esta mañana de martes, de manera diferente, hablando de planificación, de proyecto de vida, de todo lo que involucra los métodos anticonceptivos y su importancia en el proceso de cada uno de todos nosotros, hombres y mujeres. Todos los seres humanos debemos de hablar de planificación y anticoncepción sin filtro, sin tabú, a calzón quitado y entender que esto hace parte de cada una de nuestra vida, nuestra planeación familiar, nuestra planificación familiar. Nuevamente, gracias. Vamos a dar respuesta a las preguntas que tenemos en el chat y a las dos personas que están con la manito levantada. Gisit Yomali,
Gisit, creo que lo di buena, ¿está bien? Pero Gisit. tenía un Hola, verbo, sí, ¿no? Uy, y sí. no. Hola, Gisit, ¿cómo estás? Cuéntame, ¿qué pregunta tienes? Ole. Había escrito por el chat, pero la pregunta Pero que es que usted tengo ni es que enfermo, si dijo. alguien tiene el micrófono. Sí, alguien tiene el Nah. micrófono, dame un segundo. Maribel, hola. Tienes el micrófono abierto. Listo, ya. Maribel le habló ahí al novio. ¿Qué pasó? La píldora del día después, ya no me tiras. Entonces, dime, ahora sí. Listo. La pregunta que tengo es que si bueno, hablo de mi experiencia, llegar a tener menopausia precoz es causa del cambio de método de planificar. No, para nada. La menopausia precoz se da en muchas situaciones por desórdenes hormonales que están desde nuestro nacimiento, ¿sí? Y es porque hay disminución del estrógeno. Inclusive, para digamos que manejar la menopausia temprana o precoz, se utilizan anticonceptivos con estrógeno. El tratamiento de Ok. esa situación. ¿Listo? Pero hablo de la precoz, no de 40 años, sino menos. Sí, 35. A mí me dio antes. ¿30? Yo sí, sí, No, más de 30. me dio a los 26. Incluso los médicos me quedaban súper aterrados. Wow, no, pues imagíname, yo también estoy súper aterrada. ¿A los 25? Sí, me dio a los 25, hasta los 27 sentí los síntomas. Ajá. Entonces yo decía, ¿será que es por eso? Porque siempre les Pero preguntaba a ellos y me decían, no, tú fuiste mamá, no, no pudiste tener hijos. no tengo tampoco, no quiero, Ah, no quieres tener hijos. Ah, bueno, está no. bien. Ok, ok, ok. Importante, el método anticonceptivo. O sea, ¿cómo controlabas el calor, los cambios hormonales y todo lo que te dio? No sé si te mandaron anticonceptivos, porque el tratamiento era anticonceptivos con estrógeno. O mira si el Dienohex que te mandaron, ese es una progesterona y ese es un medicamento anticonceptivo. Sí, porque pues tenía la duda porque ya, bueno, aquí ya me la hiciste aclarar el tipo de, que no Ujú. todos son iguales. No, no, Porque no, no. pues yo me Y controlaba literal eso haciendo deporte. Esa como los síntomas era la única manera de controlar. muy Seguir haciendo bien, deporte. me encanta y sigue así, sigue juiciosa haciendo mucho deporte porque cuando hacemos deporte liberamos estrógenos, endorfinas y oxitocina y eso nos ayuda un montón a controlar los niveles hormonales. Por eso cuando nos llega la menstruación debemos de hacer deporte. Sí, ya no es como antes que la abuelita nos encerraba y nos decía, no, venga, usted está con la menstruación, no puede moverse. En algunos casos sí no se puede mover porque tienen un trastorno o un síndrome de ovario poliquístico, una endometriosis o una patología que le genera dolores muy fuertes. Pero la mayoría de mujeres debemos de hacer deporte por salud, por tener estrógeno a flor de piel y estar mucho más controlada en la conducta hormonal. Excelente comentario, Gisita. Muchas gracias y me alegra saber que ya está mucho más controlada tu menopausia temprana. Pero es un caso de estudio. Bueno, Rubiel, ¿cómo estás? Rubiel, muy buenos Hola, jefe, días. buenos días, ¿cómo estás? Súper bien. Cuéntame, ¿en qué te puedo ayudar? ¿Qué pregunta, duda, inquietud, mito vamos a resolver el día de hoy? Es que, bueno, lo que pasa es que yo trabajo acá en el Hospital de la UAS Bolívar Cauca. Me han Ajá. venido casos de los cuales he visto personas con más de 45 años que tienen su periodo menstrual totalmente normal, Sí, señor. tienen Posible todavía baby shower. relaciones sexuales, ajá, tienen sus respectivas relaciones sexuales, todo absolutamente normal. Y vienen ya con el método de planificación familiar, el implante subdérmico. Muy bien. Y acá, pues, la EAPB, pues, siempre le sigue surtiendo, pues, lo que es el implante subdérmico, que es lo más accesible. Ajá, Entonces, por accesibilidad y todo el proceso. Entonces, ajá. con respecto a eso, mira, yo quería preguntarte algo. Dime. Nosotros, ¿hasta qué momento podemos poner el método de planificación familiar, que es el implante subdérmico? ¿Qué Ajá. contraindicaciones tendríamos y cuántas veces se puede poner el implante subdérmico? Digamos, dos veces o tres o cuatro, o hay alguna restricción. Bájale, bájale. Ayuda. Espera un momentico. Primera pregunta. ¿Cuántas veces me puedo poner un implante subdérmico? 3, en teoría.
¿sí? Pero si usted identifica que la paciente ha tenido una buena herencia, que no ha presentado efectos secundarios notorios y específicos, lo puedes poner inclusive una cuarta o una quinta vez. Todo depende de la historia clínica de mi usuario. Ejemplo, yo soy tu paciente, 40 años, no tengo menopausia, ¿sí? O sea, te estoy dando un ejemplo, estoy muy activa sexualmente, tengo mi pareja, hacemos el amor cada vez que lo deseamos, cada vez que sea consensuado, y tú dices, posible baby shower, me daña mi indicador, es un embarazo de alto riesgo obstétrico, venga, venga, muchacha de Dios, no vayas a dejar tu método anticonceptivo. ¿Qué le pongo? Un implante subdérmico. ¿Hasta qué edad? Hasta que estemos seguros de que esté con menopausia. Y eso puede ser a los 50 o a los 55 años, inclusive hasta los 60. Eso depende de cada mujer. Por ejemplo, dentro de la literatura se habla que cuando una mujer le llega su menstruación a temprana edad, la menopausia se va a adelantar. Cuando es tardía, se va a atrasar. Pero como te digo, puede ser que a mí me llegó a los 15, por acá a Mónica les llegó a los 18, pero por acá a Solani le llegó a los 7. O sea, todo depende de cada historia y también de lo que nos acabo de decir Gisita. Es súper importante los hábitos. Si es una mujer súper activa, que hace deporte, quizás hasta esté con amenorrea por menopausia, pero no le dan signos ni síntomas, porque su estilo de vida está muy acorde a lo que su cuerpo o su transición en toda la etapa está generando. Bien, de pronto nos da más genio que eso es habitual, pero cuando estamos en menopausia un poquito más de lo normal. ¿Listo? Entonces, ¿cuántas veces puedo poner el implante? 3 veces de seguido. Una cuarta vez debo de revisar la historia clínica y ver si mi paciente no ha presentado ningún cambio, si mi paciente no tiene ninguna enfermedad de base que yo diga, uy, no, por esto no puedo colocarlo. Y recordarle, el implante tiene solo 5 contraindicaciones. Una contraindicación extrema, que es una mujer con cáncer, que tenga una conducta hormonal del tipo de cáncer, o sea, cáncer de mama, cáncer de tiroides, cáncer tipo hipófisis hipotálamo o carcinoma de ovario. ¿Listo? Ahí contraindicado. No le puedo poner un implante subdérmico. Es el único categoría 4. Y tenemos otras 4 contraindicaciones que son categoría 3. Una, enfermedades hepáticas. Ahí habla de tumores, de, por ejemplo, situaciones como enfermedades huérfanas como el lupus, ¿sí? Donde encontramos las transaminasas comprometidas, entonces ahí yo no le puedo colocar un implante subdérmico, está contraindicado, ¿sí? Otra es migraña con aura diagnosticada, no le puedo colocar un implante subdérmico. Otra contraindicación, categoría 3, es hemorragia sin saber el origen. Llega esa paciente y te dice, no, es que yo tengo hemorragias de más de 15 días. Hay que hacer una ecografía transvaginal, hay que identificar de dónde está generando esa hemorragia la paciente, si es por endometriosis, por cáncer, por qué está con hemorragia. ¿Listo? Y la última contraindicación, categoría número 3, es tromboembolismo agudo, o sea, activo. Recuerda que las categorías número 3 se pueden volver categoría 2. Es un criterio de la Organización Mundial de la Salud muy muy estable, muy lindo, porque si yo controlo, por ejemplo, en mi paciente las transaminasas y ella ya no tiene lupus, bueno, no es que no tenga lupus, el lupus va a estar toda la vida, pero ya no tenga dentro del lupus las transaminasas comprometidas, hoy tengo endocrinólogos que ponen implantes subdérmicos a pacientes con lupus, que recordemos que el lupus es una enfermedad crónica, nunca se cura, pero ¿por qué se le pone un implante cuando las transaminasas están bien? Porque si yo no le protejo a esa usuaria, el hecho de que quede en embarazo puede generar la muerte en la usuaria. Es de muy alto riesgo obstétrico. Bien, entonces miren que cada condición es importante. Ah, mi paciente de 45 años, mi paciente de 50 años, que todavía está en una edad donde pueda quedar en embarazo, sin ningún problema, podemos colocarle su implante subdérmico. Eso sí, los controles juiciosos a la semana, al mes, a los 3 meses y ahí para allá cada 6 meses. Y enseñarle a la usuaria cuándo son los signos de alarma, cuando no se controla la hemorragia, cuando de pronto tiene variabilidad demasiada en su peso, en su talla, cuando tiene dolor punzante en el área donde se colocó, bueno, todos los signos de alarma que ya ustedes conocen. ¿Todo claro? ¿Faltó algo de la pregunta que usted me hizo que no le di respuesta? No creo que sí. Sí, jefe. Sí, Ah, jefe. bueno.
Gracias. Otra No, cosita. dime. Eh, pues, toda la exposición que nos acaba de enviar, ¿será que no la puede enviar a WhatsApp? Perdón, a correo, un correo electrónico, mejor dicho, toda la información, porfa. Se lo agradecería, porque es que Nosotros, está como una señal intermitente. Ay, ok. Entonces, no alcanza, digamos, no alcanza uno a captar toda la idea que tú me quieres brindar. Pero pues la de Ok. ahorita sí. ¿Listo, vale, jefe? Ok, regáleme su número de contacto, yo le escribo. jefe, nosotros a todos, por eso es tan importante que se puedan registrar en el listado de asistencia, porque nosotros desde la Secretaría les enviamos las memorias. Entonces, por favor, Súper. regístrense en el listado de asistencia que se encuentra en el chat y nosotros nos encargamos de enviarle todas las memorias, por favor. Rubiel, y si gusta, regáleme su número de contacto y yo le escribo para que me informe si le sucede algo, si tiene una paciente en específico, si necesita el acompañamiento con el mayor de los gustos. Si quiere, escríbeme por el chat y yo ya lo guardo y le escribo en un ratico. Bueno, espero me haya escuchado. Listo, jefe, gracias, muy amable. Bueno, con mucho gusto, Rubiel. Y ojo, recuerden escribirse en el link. Es muy importante que tengan toda la información que hoy se les ha brindado y todo lo que vamos a hacer con ustedes durante diferentes espacios, ¿vale? Vamos a finalizar. No sé, mi querida jefe, si hay alguna otra charla, perdón, charla no, hice sinapsis, alguna otra duda en el chat o vamos con la Les voy pregunta de allá. Lemova. Sí, hay varias Le- cositas ahí en el chat. Si quieres, se las voy leyendo o le damos la palabra a Listo. la persona que tiene la mano levantada, como usted desee. Tenemos dos manitos levantadas. Lemo Bajo, no sé, municipio. Lemo Bajo. Loma Bajo. Loma Bajo. No sé qué municipio sea. Bueno, tienes la Municipio palabra. Rosas Cauca. Hola, ¿cómo está? Muy, muy buenos Es una días. institución educativa. Buenos días. Ay, ok, qué gusto. Bienvenido. Cuéntame, ¿qué pregunta tienes y Gracias, en qué muy te puedo amable. ayudar? Muy amable, muchas gracias. No, muy interesante el abordaje que tú haces, muy profesional, muy interesante. Apenas me di cuenta de la oportunidad de poder participar, agradezco mucho. Mi nombre es Carlos Andrés, yo soy de profesión psicólogo, soy docente orientador acá en una institución educativa de la zona rural del municipio de Rosas Cauca. Ok. Bueno, la pregunta es la siguiente. Lo que pasa es que yo acá tengo ya niñas que, por ejemplo, digamos a los 10, 11 años, las mamás, algunas ya vienen y consultan que a la niña ya les llegó el periodo y que ellas, Ajá. primero que van a hacer es llevarlas al hospital para ponerlas a planificar. Ellas vienen y le preguntan a uno, profe, ¿usted qué piensa? ¿Qué, qué cree que debo hacer? ¿Está bien? ¿Está mal? Eh, pues ¿Y yo usted desde qué mi dice, punto de profe? vista, no, yo desde mi punto de vista, pues yo no le puedo decir si está bien o está mal. Yo también soy Exacto. papá, no tengo Ajá. mujeres, pero si las tuviera, lo primero que me preocuparía es un embarazo a los 11, 12 años. Eso Ok, sería lo me primero. encanta. Ajá. Pero, pero también está a pensar, por ejemplo, que acá la región, eh, las niñas ya a esa edad empiezan su vida sexual, o sea, ya incluso nosotros tenemos niñas que tienen 13 años y andan con hombres de 30 años, cuando van a fiestas, cuando van a eventos, o sea, ellos como que ya las empiezan A cortejar, a, por no decir a otra palabra. cortejar, eso sí, a cortejar, ¿sí o no? Y entonces ellas se van involucrando y se envuelven en un mundo y en una serie de situaciones para las cuales ellas ya no están, todavía no están preparadas. Y tenemos Así. situaciones que afectan a Colombia, por ejemplo, digamos, como el narcotráfico como la delincuencia, no como la violencia, los grupos armados. Entonces, ¿qué pasa? Que ellas empiezan a mirar hacia esos lados, ¿sí o no? Empiezan a mirar hacia esos lados y ya no ven el estudio como interesante o como importante. Vienen acá, están, pero arrastran hacia estos lados esa serie de problemáticas, ¿sí o no? Entonces usted allá no atiende niñas, perdón, por ejemplo, por problemas académicos, por bajo rendimiento escolar, por problemas de disciplina. No, profe, es que tengo mi pareja, pero también tengo un muchacho de aquí que me está echando a los perros,
Me di cuenta que la persona que estaba conmigo es papá de 2 niños y entonces está conmigo, pero también tiene la señora. Hemos tenido eventos donde una mujer de 30 años coge y arrastra niñitas de 12, 13 años en pleno bingo, en pleno pleito, y ahí ya se meten los grupos armados. Niñas que, por ejemplo, como van acompañadas de un adulto de 30 años, llega acá al colegio la mamá y nos dice, es que esa mujer se me voló y estaba ya en ese evento con ese hombre, ¿sí o no? Y con él estaba tomando, bebiendo y no sabemos qué va a pasar. Esa es como mi consulta, o sea, yo acá pues le digo, no, pues me parece bien y yo le doy excelente como la orientación, De pero la acuerdo. verdad es todo lo que sucede alrededor de, de la planificación a esas etapas y a esas edades. Muchas gracias. Y la última consulta. No fue posible lo del link. Yo no pude acá inscribirme en el link, pero Ok. uno, que me comparta la información. Y dos, ¿qué posibilidad hay de poderle invitar a la institución educativa o qué debo hacer? Muchas gracias. Ay, tan bello. No, me encantaría. Me encantaría ir a todas las regiones y espacios que lo requieran. Hablar de proyecto de vida y salud sexual sería lo ideal con ese equipo de personas que usted tiene hoy a cargo, ¿sí? Sería un tema muy interesante para que ellos vean que hay algo más allá, ¿sí? Que se puede hacer algo más allá de las armas, algo más allá de la violencia, pero recordemos el entorno en el cual se encuentra la población. No es fácil. Nuestro deber ser como profesionales en salud es acompañarlos en la toma de decisiones y mostrarles de una otra forma que hay algo más que hacer, ¿sí? Que hay algo más que podemos hacer y es con la educación, ¿sí? Soy hincha número uno de la educación, de una educación sin tabú, sin filtros, sin barreras, y es entender que tienes una problemática muy grande de abuso sexual, porque todo niño o niña que tenga menos de 14 años, que tenga una relación sexual y diga qué rico yo quiero, así diga qué rico es que yo quiero, ¿sí? Es una violación, es un abuso sexual. Y cuando esto no se expone, cuando eso no se habla, cuando esto no se identifica entre los territorios y las problemáticas que tiene el territorio, porque una cosa es hablar de abuso sexual en Rosas, Cauca, y otra muy diferente es hablar Mañana, en pues, Cali, ¿sí? no se Entonces, podría. súper importante que hoy en día entendamos que todo niño o niña menor de 14 años se está violentando, se está abusando, ¿sí? Y yo sé que hacer esos reportes son muy difíciles, pero yo sí le puedo decir a usted, mi querido profesor, que por medio de educación se puede cambiar ese proceso. ¿Qué le digo a esta mamá que me está diciendo que si pone a planificar a su hija, indicarle que el derecho es el de su hija y que si ella lo quiere y así lo acepta, es su derecho y lo puede hacer gratis en cualquier institución? El mejor método para esta población, sin duda alguna, es el implante subdérmico. Un implante que por 4 años va a estar protegida la niña y no va a quedar en embarazo en este proceso donde no hay un buen acompañamiento de qué es, cómo cuidarse, cómo protegerse. Probablemente esta niña, si yo le pregunto cuál de sus dos labios mayores es más grande, no va a saber, ¿sí? O si yo le pregunto cómo higienizar bien su cavidad genital, tampoco lo va a saber. Pero sí es importante saber que por medio de la planificación puedo ayudarle a que el proyecto de vida de esa niña no vaya a cambiar por un embarazo a temprana edad o por situaciones concurridas de interrupción voluntaria del embarazo, como hoy lo estamos viendo en muchos territorios del Cauca, como Santander de Quilichao, por ejemplo. Bien, entonces es importante ser hinchas número uno de la planificación y sobre todo de la planificación familiar con los aliados que son los métodos anticonceptivos. Gracias, profesor, por permitirme escuchar su testimonio y cómo se puede contactar conmigo para otras actividades. Puedo acompañarlo en lo que quiera de manera virtual. Por problemas de orden público no me dejan ir hasta Rosas Cauca, solo hasta Popayán y Santander de Quilichao, pero lo podemos hacer de manera virtual.
se comunica con las personas de secretaría, las cuales me invitó, y lo que necesite con el mayor de los gustos. Mi profe, como usted no pudo llenar el link de asistencia, lo invito a que escriba su nombre completo, su correo, su teléfono y de dónde, de qué institución se está conectando para que lo ingresen a la base de datos y se le pueda enviar toda la información que hoy tuvimos. Bueno, mil gracias nuevamente, profe. Vamos con Ana. Ana, ¿cómo está? Muy buenos días. Contigo finalizamos este espacio. Hola, buenos días. ¿Cómo estás, Ana? Muy buenos días. Buenos días. Yo soy de Cuéntame, ¿cómo te puedo ayudar? Cauca. Quisiera una consulta. Lo que pasa es que yo soy muy regular en mi periodo. Regular, Regular. Ya, Sí, ya. regular. Ujú. Perdón. Pero se me dio la curiosidad de comenzar a planificar, yo tengo 29 años, con la inyección de 3 meses. Pero yo después dije, no, yo no voy a planificar más y no me la apliqué más. Pero ¿Fue un el embarazo? periodo, no, llevo 9 meses sin el periodo, nunca me Ajá. llegó más el periodo. Entonces, ¿qué debo hacer para que me vuelva a llegar el periodo? Ok. Debes de esperar. ¿Hace cuánto dejaste de planificar? Eso fue en noviembre. En O sea, que noviembre. solamente planifiqué en noviembre y ya no Te planifiqué la más. pusiste en noviembre. Ajá. Entonces tenemos noviembre, todo noviembre sería diciembre, enero, febrero, marzo, abril, mayo. Ya te tenía que haber llegado tu menstruación. Necesitamos que vayas y consultes al servicio de salud para que te manden métodos anticonceptivos orales y controlen la deprivación del endometrio. ¿Vale? Entonces debes de planificar, pero con métodos anticonceptivos orales. Bueno, esa inyección Bueno, trimestral, ¿te la autoformulaste? sí. Ay, señor. Señor. Ay, Mi querida Ana, obviamente no era el método para ti, no hicimos la historia clínica, no sabemos cuál sería la mejor opción. Entonces, mi querida Ana, ya han pasado más de 3 meses, se supone que después de 3 meses a 6 meses la menstruación vuelve a llegar. Si no llegó, fue porque hubo una automedicación, entonces debemos de controlarlo con métodos anticonceptivos orales por 3 meses ay, juiciosa. ¿Listo? Entonces ve listo. y Muchas consulta gracias. y aquí estamos para lo que necesites, ¿vale? Bueno, muchas Bueno, un gracias, Lore. abrazo, Ana. Bueno, ha Gracias. sido el final de este espacio. Nuevamente agradecerles a todos por conectarse, por regalarse esta mañana y hablar de anticoncepción de manera diferente, desde la planificación familiar, desde el proyecto de vida, desde la planeación en nuestra sexualidad. Cuídense mucho, ámense mucho. No permitan que cualquier persona toque o manipule ni su ser ni su cuerpo sin su autorización. Y si en algún momento esto es así, recuerde que es un abuso. Ha sido un placer, use condón, reprodúzcase cuando usted quiera, cuando tenga esa decisión y esté dentro de sus planes de vida. Ha sido un placer, cuídense mucho. Chao, chao. Muchas gracias. Jefe Gracias, Melissa, por doctora. favor, para el cierre. Bueno, bueno, jefe Fernanda, es para la Gobernación del Cauca, la Secretaría de Salud Departamental, un honor tenerla en este espacio. Agradecemos tan excelente ponencia por la aclaración de dudas. Sabemos que se nos quedan unas en el chat, pero creo que a lo largo de la presentación, pues, fueron resueltas las preguntas que están ahí en el chat. De corazón, muchísimas gracias, excelente presentación. Gracias a todos los participantes de la comunidad, de las instituciones que estuvieron atentos hasta el final de esta presentación. Esperamos que puedan seguir participando de estos espacios que sabemos que son de gran interés para la comunidad, pero que asimismo con unas partes de educación, pues vamos a poder seguir empoderando a toda la comunidad en el marco de planificación familiar. Cerramos entonces este espacio y que tengan excelente día. Por favor, los que puedan, se registran en el link de asistencia. Yo también puse mi contacto en caso de lo que requieran. Mi nombre es Sareli Fernanda Pardo y queda en el chat para todas las solicitudes y demás que deseen y requieran. Muchísimas gracias y buen día. Hasta luego.